están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mariposa Comunicativa. Hoy tenemos a un invitado muy especial, conocido por toda la comunidad de aquí de la isla, el reverendo Marcelino Hudson. ¿Cómo estás? Qué rico estar. No. Rico para mí tenerlo aquí, qué honor, qué orgullo, bienvenido. Mariposa Comunicativa. Mariposa Comunicativa. Antes de que tú empieces a preguntarme ese nombre, cuéntame. Mariposa Comunicativa, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Y por qué este animal? Bueno, es porque este animal, ok, muy interesante. Bueno, imagínense que mariposa, lo comunicativa sí es por lo comunicadora social. Bueno, eso sí, lo comunicativo sí fue fácil. Lo de mariposa sí me tomó un tiempo pensarlo, pero lo relacioné porque se parece mucho al proceso personal mío, la mariposa, la fotosíntesis, en cómo se convierte primero en un insecto, un animal feo, y ya después salen sus alas, la hermosura. Entonces, como ese proceso, un tiempo que tuve en pandemia como triste, opaco, pero descubrí que uno surge de las dificultades, uno surge, y mariposa precisamente nació en pandemia. Entonces yo dije, quiero un nombre que esté relacionado con mi proceso de cambio, de sufrimiento, y bueno, por eso dije, no, la mariposa. Yo, los sueños tienen alas, y bueno, ahí voy volando poco a poco. Esa es la mariposa. Bueno, aquí estamos listos para muchas gracias. Esta entrevista. ¿Qué va a ser? Genial, yo sé que sí. Bueno, reverendo Marcelino Hudson, usted es sacerdote. Sí. Tiene ya 28 años ya en esta linda labor, pero además de eso es perteneciente a la comunidad raizal. Cuéntenos desde su experiencia, desde los años que lleva aquí en su isla, ¿en qué momento cree que la historia de San Andrés ha cambiado tanto? Bueno, todos han dicho, y yo me uno a lo que dicen todos, que en el año 1953, cuando el presidente golpista militar, Rojas Pinilla, se sentó en el poder como presidente en Colombia, él empezó a abrir todas estas fronteras de Colombia a todos los colombianos. Entonces, en este año 1953, cuando se declara Puerto Libre a una isla que tenía unas particularidades, aislamiento, una isla que era muy todavía, yo digo, campestre, si podemos hablarlo así, unas culturas muy particulares, se abrió a la Colombia continental. Entonces, ahí empezó uno de los grandes procesos de cambio de San Andrés. El simple hecho de que un presidente abrió la isla y lo declara Puerto Libre. De ahí en adelante se han dado muchos momentos puntuales donde se impactó la cultura, la lengua, las tradiciones, la cosmovisión, la forma de pensar del raizal del nativo empezó desde allí, y podemos encontrar hace 20 años cómo hemos hecho una simbiosis, una fusión entre lo que vino de afuera y lo que somos, con una tendencia que no es tan confortante de que lo de afuera se está imponiendo. Lo de afuera se está avasallando la cultura, la lengua, las tradiciones, la cosmovisión. Y hoy el raizal como tal ha perdido mucho de lo que es su cultura, sus tradiciones. Entonces, 1958, por un decreto presidencial. Y de ahí en adelante, muchas otras decisiones que se han tomado a nivel nacional, que no se tuvo en cuenta las particularidades de la cultura raizal, y hoy totalmente transformada. En ese sentido negativo, perdimos lo nuestro, mucho. Pero en otro aspecto positivo, aprendimos algunos a simbiotizar, a recibir lo que vino y sacar una nueva cultura. Y hoy ser raizal es tener una amalgama plural de forma de ser, de pensar,
que nos hace ciudadanos universales. Eso es muy cierto. Precisamente ahora que tocó el punto del puerto libre, se han traído muchas costumbres de afuera, se han traído muchas cosas que aquí en la isla no se veía. ¿Cree que de pronto eso va a ser más de lo que ya está, que se pierda por completo nuestra cultura raizal? Yo creo que no se debe perder, y hay personas que hemos tratado de tomar lo que vino, mantener lo nuestro y crear algo nuevo. Las culturas no son camisas de fuerzas inconmovibles. Cuando hablamos de cultura, muchas veces la gente piensa que es seguir comiendo como comían mis bisabuelos, vistiendo como vestían mis bisabuelos, hablando. No, la cultura tiene la capacidad de flexibilizarse, de adaptarse a nuevas circunstancias, porque en el fondo, ¿qué es cultura? Es ese conjunto de creencias y prácticas que un grupo ha ido elaborando para enfrentar su ahora, para enfrentar su presente. Entonces tenemos que hacer ese juego de adaptarnos a las cosas nuevas sin perder lo nuestro. Entonces yo soy de los que pienso que la cultura no se está perdiendo o no se debería perder. Lo que sí se tiene que hacer es aprender a simbiotizar, fusionar, unir muchos elementos de lo nuevo, conservando muchos elementos de nuestros ancestros. Eso es verdad, eso es muy cierto. Y la cultura, la tradición que nos han dejado nuestros ancestros es muy valiosa, significa mucho. ¿Qué es lo que más extraña de esa época de San Andrés de antes? La tranquilidad. La tranquilidad es una de las cosas que cuando yo quiero sentir nostalgia, utilizo mi imaginario, utilizo mi memoria para recordar, y no tiene que ser muy lejos. Yo nací en el 68, pero si yo trato de ir 75, 80, todavía encuentro una isla muy armoniosa, muy tranquila, muy homogénea, de norte a sur, muy homogénea. Entonces, esa tranquilidad que teníamos en la isla, esa isla sosegada que a las 7, 8 de la noche ya estaba apagada, esa tranquilidad a veces genera nostalgia, melancolía. ¿Será que algún día podemos volver a encontrar esa San Andrés donde podíamos contemplar un amanecer, un atardecer, donde encontrar a los abuelos sentados en el patio hablando? Eso podía volver a recuperarlo. Eso genera mucha nostalgia y eso yo lo añoro. Yo también, la verdad es que yo no soy tan vieja, no, yo no conocí tanto de antaño, pero sí la tranquilidad que usted menciona es muy importante y ojalá la volvamos a recordar. ¿Cree que de pronto por tanta presencia de personas continentales en la isla puede llegar en un futuro a desaparecer por completo la isla como tal, su cultura como tal? Sí, si no hay esta conciencia que estoy planteando yo de fusionar, de reconocer lo que tenemos. El criol hoy cogió fuerza. Eso quiere decir que estaba en un proceso de extinción y llegó un momento en que nos dimos cuenta el valor del criol y hoy el criol cogió fuerza. Así debe pasar con la gastronomía, así debe pasar con la cosmovisión, con el folclore, con la música. Lo mismo, tenemos que darnos cuenta, tener como un clic donde uno dice, hey, el chotis, el vals, el polka, la solca, podemos mantenerlo, debemos mantenerlo. ¿Para qué? Para que conservamos identidad y así podemos movernos en toda la riqueza musical, vallenato, reggaetón, reggae, más conservar la identidad. Y así podemos hablar de la gastronomía. ¿Quién dijo que no es rico comer una bandeja paisa o comer un chuzo, un perro o lo que sea? Pero ¿cómo olvidar esas tardes donde mamá nos hacía el famoso fritas, donde comíamos fritas en la casa, donde de vez en cuando, cómo no, sentarnos a comer una fried
Sprat, o un pan de fruta, mazamorra de pan de fruta, mazamorra de bosco, y cómo no mencionar el famoso rondón. En fin, todas estas cosas tenemos que conservarlas, sin quitar que chévere también comer una pizza. Mira, nuestra amiga le encanta la pizza. Comer una pizza es buena, pero nunca perder la gastronomía. Y así la música, la lengua y todo lo que hace parte. Y lo más importante, Mariposa, la cosmovisión. Exacto. La forma como piensa el raizal. La forma como el raizal se interactúa con su medio, con el otro, con Dios. Esa cosmovisión raizal es maravillosa. Es una cosa que tenemos que salvar, porque eso es lo que nos hace básicamente raizal, la forma de pensar y de concebir la vida. Y eso es, y hay que salvar eso no lo podemos perder. Eso es muy importante. Y también ahora que estamos en todo esto de las épocas de lluvias, de huracanes, ahora que dice la cosmovisión, San Andrés siempre ha sido una isla muy orante. Siempre nuestros ancestros los domingos no querían nada que ver con su iglesia, todo se guardaba, todo era silencio, pero ya vemos que hoy en día, no digo que se ha perdido por completo, pero sí es mucho lo que hemos perdido en ese sentido. ¿Cree que de pronto la solución a este problema tenga que ver como no fusionar, como nos está diciendo ahora, sino erradicar por completo a los continentales? ¿Cree que esa puede ser una solución? Hay personas que creen que no hay que sacar a los pañas, como dice, de la isla y quedar solo los raizales, pero como usted decía, la fusión y la cosmovisión que uno puede tener con respecto a esto puede ser también una buena solución. ¿Qué piensa al respecto? Yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente la gente que están en la isla y son ilegales, y en cualquier lugar donde tú eres ilegal, eso quiere decir que estás actuando, estás existiendo en contra a las leyes que rigen el lugar. Esos son casos aparte y creo que legalmente esos tienen que ser repatriados, volver a sus tierras, en fin, los ilegales. Pero las personas que ya tienen su residencia, que ya han hecho vida acá, que han traído su cultura acá, estas personas merecen estar acá, ya son de la isla. El problema no es eso. El problema es cuando tú, como raizal, no conoces, no valoras, no estimas lo tuyo, empiezas a ver al otro como el peligro, y el otro no es el peligro en este caso concreto. El peligro, los ilegales, sí, y eso no hay de otra. Pero las personas ya residentes en la isla no son el peligro. El peligro eres tú, raizal, que no te das cuenta lo valioso que es tu lengua, lo valioso que es tu cultura, tu folclore, tus tradiciones, tus principios, tu fe. Y no fuiste o no eres capaz de que aquel que vino de afuera reconozca que esta gente tiene su modus vivendi, su forma de existir, y yo no puedo tocarlo. Es que nosotros somos los que a veces permitimos. Yo he estado en muchos lugares del mundo, he compartido con culturas diferentes. Que día compartía en un programa que hago en familia, que en alguna ocasión fuera del país estaba en una familia muy diferente a nuestra costumbre, y la familia me invitaron a almorzar y me dijeron, para que lo sepas, padre, la costumbre nuestra es después de almorzar todos tienen que eructar. Es un signo de que me agrada, de que estuvo rico la comida, es un signo de aceptación, es un signo de respeto a la cultura. Te lo decimos porque sabemos que no es tu costumbre, tú eres latino, y por consiguiente esto te puede parecer un poquito no agradable. Y verdaderamente el hecho que la persona me haya dicho, el hecho que ellos realizaron toda su cultura de aceptación, de agrado, de satisfacción al almuerzo, para mí fue tan lindo, aun siendo un acto que repugna en mi forma cultural, pero era un acto cultural, era un acto lindo, era un acto con el cual ellos decían,
esta comida me gustó, muchas gracias. Así es como tenemos que hacer, sin importar lo que piensa el otro. Es mi forma de ser, mariposa, es mi cultura, así hablo, así pienso, así me visto, oro para hacer las cosas. No me da pena hacerlo porque es lo que mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos me enseñaron. Entonces, aquí es donde digo, la clave no es sacar a la gente, la clave es sostenga tu cultura, mantenga tu identidad y créame, la gente te respeta cuando se dan cuenta que tú sabes quién eres y que eres capaz de pararte firme en lo que eres aquí y allá y en todas partes. Eso sí, es muy cierto. Bueno, reverendo Marcelino, padre, ya para terminar, a mí me gustaría que usted nos contara un poco, ya enfocándonos un poco más sobre estas nuevas generaciones. ¿Cree que el empoderamiento de la cultura que los jóvenes y los niños deben tener hace parte de la responsabilidad de los padres o del Estado, o por decir de nuestro Estado, de la gobernación, por decir así, en los colegios, en los espacios públicos o de los padres de familia? Yo creo que es un trabajo de todas las personas. El colegio, las iglesias, la familia, todo mundo tiene que aportar para que esto sea conservado y salvado. Mas creo que el primer defensor de la cultura, de los valores, de los principios, debe ser la familia. Y si logramos que papá, mamá, abuelos, si ellos empiezan a, yo digo, reforzar en los hijos, nietos y bisnietos todo este legado, esta riqueza, se salvará. Entonces, yo echaría culpa en primera instancia al núcleo de la sociedad, la familia. Cuando tú recibes el ABC de la cultura en la casa, no importa dónde estás, tú lo vas a defender. E inmediatamente el Estado, el gobierno, debe entrar a subsidiar, apoyar, motivar a las familias para que sigan siendo canales donde se transmite el legado cultural. Y obviamente, ¿cómo lo hará el Estado? A través de la educación. Si la educación se alía con la familia, y así entraríamos todos, un trabajo mancomunado, se salvaría la cultura. Pero si la familia no tiene ese justo valor a la familia, créame fácilmente, y el Estado tampoco sentirá que es una necesidad. Mira con el criol. El criol no, su defensa no nació en la familia. La defensa del criol nació en medios académicos. Medios académicos que empezaron a decir, hey, al criol hay que salvarlo. El criol es algo nuestro. El criol es una riqueza que tenemos que defender. Pero fueron medios académicos. Al defender el criol, los medios académicos hicieron una réplica a la familia y empezaron a decir, allá es donde ustedes tienen que empezar. Allá es donde ustedes tienen que empezar a hablar el criol con sus hijos. Y así se ha convertido en un fenómeno ya masivo, pero todavía no ha permeado las familias. Es que todavía no ha permeado papá, mamá, el barrio, el sector, el criol. Y si no logramos que eso emana de la familia y se expanda, aunque comenzó en medios académicos, y aquí vale la pena darle el mérito a muchos lingüistas que se dieron cuenta de que tenemos que salvaguardar esto. Llegó a la iglesia, empezamos a trabajar. Hoy el criol ha ganado auge, ha recibido aceptación porque un medio académico empezamos a trabajar en ello. Pero todavía la familia, que debe ser el centro, defensor, promotor del criol, todavía no han adquirido la conciencia de esto. Eso es verdad. Si uno no adquiere la conciencia, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ay, bueno, muchas gracias, pero yo sí quiero que me digas su opinión sobre un tema en específico. ¿Cómo se imagina la isla en un futuro? ¿Mejor, peor?
Yo Igual. soy muy optimista, entonces yo ante esas preguntas utilizo mi optimismo y mi esperanza. No es que sea ideal, no es que desconozca la realidad y el proceso histórico, sino que en mí la esperanza y el optimismo es mucho más fuerte de lo que puede a veces uno percibir en la realidad. Yo imagino la isla con una nueva conciencia de lo que es el Raizal. Imagino la isla un epicentro donde la riqueza de varias culturas se convirtieron en una nueva cultura. Yo imagino la isla plataforma donde el hombre de la civilización mundial puede formarse. Yo imagino la isla un lugar, una universidad de multiplicidad, la isla una universidad del hombre mundial, del hombre universal. Y lo he detectado en mi propia carne. Me doy cuenta que el hecho de haber nacido en la isla, el hecho de haber criado en este ambiente, a mí me ha dado la capacidad casi natural de moverme en muchos ambientes culturales, académicos, tan diferentes y sentirme cómodo, sentirme fácil de movilizarme en ello. ¿Por qué? Porque la isla me dio eso, me dio un plus y yo lo llamo ser un ciudadano universal. La isla de San Andrés no es aislamiento. La isla de San Andrés es el fenómeno positivo de la globalización. Tenemos la capacidad aquí en esta isla de desarrollarnos de forma que en cualquier lugar del mundo podemos sentirnos cómodos, movernos cómodos, porque la isla ofrece. Es un piloto de lo que debería ser el mundo, San Andrés. Una cultura con una capacidad de permearse de todas las culturas y moverse en todo el mundo. Esa es mi visión de San Andrés. Así es, así todos tenemos que tenerlo claro. Todos debemos ser ciudadanos universales y amar a nuestra isla, dar lo mejor por ella. Sí. San Andrés no es solo mar, no es solo playa, no. San Andrés es cultura, es tradición, es historia, que es lo que nos caracteriza. Identidad, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente Con por todo estar gusto, aquí. Mariposa, y ojalá que la gente que nos está viendo se den cuenta de lo que hace Mariposa Comunicativa. Gracias, así va a ser en nombre de Dios y ustedes muchas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.